Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un evento de .NETers con el que vamos a empezar este curso 2021-2022 con fuerza. Hoy vamos a tener una sesión hablando de Bicep, infraestructura como código. Bueno, ya no voy a destripar el contenido. Tenemos a Raúl Piracés, que nos va a contar cositas sobre esto. Y bueno, antes de a lo mejor dar paso, simplemente pues deciros que lo que decimos siempre, de que si queréis dar una charla, estáis interesados en dar una charla y tal, que aquí nosotros lo aguantamos, que nos contactáis por los mecanismos habituales, Meetup y tal, y todo vuestro. Y bueno, damos paso a Raúl. Raúl, preséntate tú mismo. Vale, gracias. Bueno, pues para los que no me conozcáis, yo soy Raúl, soy de aquí de Zaragoza. He asistido a bastantes eventos de .NETers, pero nunca me había atrevido a hacer uno, pero bueno, por algo se empieza. Estoy como ingeniero de software ahora trabajando en Plain Concepts y bueno, pues a arrancar el curso, ¿no? 2021-2022, como decía Roberto, y hablar un poco de Bicep y entrar un poco en harina con esta solución de infraestructura como código. Así que si queréis empezamos con la presentación. ¿Vale? Bueno, empezamos con algo sencillito, ¿no? ¿De qué trata Azure Bicep? Bueno, es un proyecto de Microsoft y al final se trata de un lenguaje específico de dominio para desplegar recursos en Azure de forma declarativa, ¿vale? No termina de ser la solución de infraestructura como código que ha propuesto recientemente Azure. ¿Cuál es la finalidad de esta herramienta? Pues simplificar drásticamente la creación, ¿no? de estos recursos como soluciones de infraestructura como código en Azure, solo en Azure, y sobre todo proveer una abstracción transparente sobre plantillas ARM que, como todos sabemos, pues son a veces un dolor manejarlas, entenderlas y modificarlas. ¿Cuáles son sus principales ventajas? Sobre todo para mí, la más importante es la primera, que soporta todos los tipos de recursos y versiones y sus versiones de API de manera inmediata. O sea, por ejemplo, si vemos en Twitter que ha salido como GA disponible para todo el mundo un nuevo recurso de Azure o una nueva versión de cualquier recurso, vamos a poder desplegarlo con Bicep de manera inmediata, porque al fin y al cabo va a utilizar el Azure Resource Manager para desplegarlo. ¿Vale? Entonces, esto supone una ventaja respecto a otras soluciones de infraestructura como código, como puede ser Terraform, que tenemos nuestro provider, para los que conozcáis Terraform, provider de Azure RM en este caso, que tendrán que actualizarse para soportar este recurso y hacer las llamadas adecuadas al API de Azure ARM, ¿no? para desplegar estos recursos. Pero nosotros aquí los tenemos de forma inmediata. La sintaxis también es mucho más simple, sobre todo comparando con plantillas ARM, luego lo veremos, y a mi modo de parecer se parece bastante a la sintaxis que, por ejemplo, utilizamos en Terraform. Luego tenemos mucho tooling, ¿vale? Que nos va a proporcionar de tipado, IntelliSense y validación de sintaxis. Sobre todo ahora están trabajando y dándole mucha caña a una extensión de Visual Studio Code, que también veremos, y nos va a proporcionar de todo esto. Otro a destacar es la modularidad, ¿vale? Vamos a poder modularizar mucho nuestra solución de infraestructura como código en diferentes módulos y vamos a poder compartirlos de diferentes maneras y nos va a permitir gestionar nuestra infraestructura mucho mejor. Y luego también tenemos la integración con otros servicios de Azure. Como esto es un proyecto de Microsoft, ¿no? Pues tenemos integración con
Azure Policies, podemos hacer uso de Template Specs, que también lo veremos, y Blueprints para manejar todos estos recursos de Azure, recursos de Azure y plantillas de Bicep. Y por último, esto igual da un poco lugar a debate, pero destacan como ventaja el no tener que manejar el listado, ¿vale? A mí sí que me parece una ventaja. En este caso, el estado se comporta al igual que en las plantillas ARM. O sea, Azure maneja el estado por nosotros. Él sabe en qué estado está cada recurso y ese es el que se encargará de llevarlo al siguiente estado por nosotros. Aquí además tenemos sintaxis para hacer referencia a recursos existentes, tenemos modos de despliegue que nos van a permitir ignorar recursos existentes, no ignorarlos. Tenemos muchos modos de despliegue que al final nos proveen de todo lo que nos provee otras soluciones de infraestructura como código, como Terraform con ese estado, ¿no? Pero no necesitamos un storage con un TF state como en el caso de Terraform. Vale, y aquí he puesto una pequeñita captura de comparando la sintaxis de Bicep solo a vista de pájaro. Plantilla Bicep a la izquierda y plantilla ARM a la derecha. Como vemos, pues la plantilla de ARM, pues, no sé cómo decirlo, es muy verbosa y hasta la línea 35 llega y aquí en este caso es para desplegar un SQL Server y una base de datos dentro de él. Y hasta la línea 35 no hemos hecho más que declarar el primer recurso, que es el SQL Server. Está todo en JSON y resulta más gigantesco y poco legible a mi gusto. En cambio, vemos aquí a la izquierda Bicep que, pues bueno, tenemos definiciones de parámetros, la definición de los dos recursos y en un principio bastante todo legible y diferenciable. Pero lo veremos con más detalle más adelante. Vale, un poco la visión general del proyecto. Esto lo extraje de una presentación oficial de Bicep, ¿vale? Tenemos en el esquema de la derecha, arriba del todo, el lenguaje Bicep. Nosotros vamos a especificar nuestros recursos y toda nuestra lógica de nuestros recursos en el lenguaje de Bicep. Al final, eso va a ser compilado a una plantilla ARM, es decir, que las plantillas ARM siguen existiendo, y esa plantilla ARM va a ser comunicada al Azure Resource Manager para desplegar los recursos que nosotros hayamos definido y con la lógica que hayamos también escrito, ¿vale? Aquí se ve un primer paso, no sé si veis mi cursor, pero en un principio este paso incluso nos podríamos saltar el de Bicep Build, ¿vale? Porque la AZ CLI, el Azure CLI, ya incluye dentro de sí el CLI de Bicep. Entonces podríamos hacer directamente AZ Deployment Group Create y le pasamos el fichero de Bicep y se va a encargar de identificar que es un fichero Bicep y compilarlo a ARM template y desplegarlo, ¿vale? O sea que este primer paso sigue estando disponible. Bicep tiene una CLI como tal, pero está, digamos, embebida dentro de la Azure CLI. Se va a encargar de gestionarlo por nosotros. Vale. Como os decía, el Azure Resource Manager, al hablar directamente con él, pues nos va a proporcionar capacidades, las mismas capacidades que tiene, por ejemplo, el portal de Azure. Si algo podemos desplegar desde el portal de Azure, lo vamos a poder hacer con Bicep. Si algo podemos desplegar atacando directamente a las APIs REST del Azure Resource Manager, lo vamos a poder hacer con Bicep. O sea, todo lo disponible en el Azure Resource Manager lo vamos a poder hacer, ¿vale? Aunque igual el linter nos sigue con un warning de que no reconoce ese recurso, pero si está disponible, al fin y al cabo se lo va a comunicar y lo va a desplegar.
Vale, y yo creo que una pregunta importante es ¿por qué ahora? Tenemos varias soluciones de infraestructura como código y de repente Microsoft saca Azure Bicep. ¿Vale? Bueno, en un principio la gente de Microsoft argumenta que se considera sacar Bicep como una revisión al lenguaje de las plantillas ARM existentes, ¿vale? Y como audiencia objetivo tiene aquellos que aún no le han adoptado soluciones de infraestructura como código o que en muchos casos tienen plantillas de ARM en uso y están utilizándolas en sus proyectos y están utilizándolas para desplegar sus recursos en producción, ¿vale? Al final, lo que dicen, y yo creo que es lo mejor, es que cada uno que use las herramientas y lenguajes que más le gusten, ¿vale? Y los que vea más apropiados para el caso que tiene entre manos, ¿no? Y la situación. ¿Qué pasa con las ofertas de IAC? Que hemos comentado, ¿no? Que Bicep ha llegado aquí ahora, pero ya hay muchas ofertas de infraestructura como código existentes. Yo creo que muchos conoceremos Terraform, también está Pulumi, pues van a seguir estando ahí. Y en un principio la comunidad y Microsoft recalca de que no hay necesidad de cambiar a Bicep si estamos utilizando algunas de estas soluciones de infraestructura como código y prometen en principio encargarse de que estas alternativas funcionen sobre Azure lo mejor que puedan, ¿vale? O sea, que van a seguir dando soporte, por ejemplo, al provider de Azure RM de Terraform. Por eso no hay que preocuparnos y en un principio no se contempla ningún escenario de migración, por ejemplo, de Terraform a Bicep. ¿Lo podríamos llegar a hacer? Sí, como lo consideramos adecuado, pues para adelante, pero no su objetivo, como hemos dicho anteriormente, es aquellas personas que tengan plantillas ARM en uso o que no tengan una solución de infraestructura como código. ¿Qué pasa ahora con las plantillas ARM? Pues podemos seguir utilizándolas, ¿vale? No hay necesidad de hacer cambios. Van a seguir y seguirán funcionando como siempre, porque como hemos visto en el esquema anterior, al final Bicep es transpilado al lenguaje de las plantillas ARM, a ese JSON. Entonces, si utilizas directamente ese JSON, va a continuar funcionándote como siempre. Se continúa el soporte del lenguaje de las plantillas ARM, ¿vale? Que al fin y al cabo, como pone aquí abajo, es lo que se le va a enviar al Azure Resource Manager para comenzar el despliegue de todos los recursos. Y si queremos empezar con Bicep, ¿vale? Yo identifico dos escenarios después de todo lo que hemos dicho, partiendo desde plantillas ARM que estamos usando o partiendo de cero. Partiendo desde plantillas ARM, el flujo que recomienda Microsoft es el siguiente. Nosotros con la CLI de Bicep, ¿vale? Tenemos un comando que es tcompile, que hace el inverso a Bicep build, que sería, en este caso, convertir una plantilla ARM a un fichero Bicep, ¿vale? Este comando de compile está intentado hace el mejor esfuerzo para convertirlo bien a un fichero de Bicep, pero en algunos casos, y cuando lo ejecutamos siempre te va a poner un warning de que puede que el fichero Bicep se genere con warnings o incluso errores o incluso falle en su ejecución. Entonces, esto nos va a servir en el mejor de los casos para tener un fichero de Bicep único de referencia, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar hacer es un Bicep de compile de nuestro fichero JSON, nuestra plantilla de RM, eso lo vamos a tomar como referencia y vamos a ir migrando a nuevos ficheros Bicep y refactorizando sobre ellos. En plan, lo que veamos que podemos cambiar, refactorizar y modularizar para dejarlo todo bonito y decente, pues lo vamos a hacer así. Y será este fichero final sobre el que vamos refactorizando, sobre el que vamos a probar qué pasaría si lo desplegamos
desplegarlo, por ejemplo, en un entorno de test, a ver qué pasa, y luego al final, cuando lo tengamos ya todo bastante calculado, desplegar la producción. El what if es la opción para los que no los conozcáis, la opción de deployment de Azure similar al Terraform Plan, ¿vale? Nos va a sacar por la salida de consola qué pasaría si este fichero se desplegase. Vale, como os comentaba, el comando es de compile y se puede ejecutar tanto con Azure CLI. Si ejecutamos AZBicep, tenemos disponible, en realidad lo que hacemos por debajo es llamar a la CLI de bicep. O sea, y si no la tenemos, nos la va a instalar y nos la va a dejar en nuestra carpeta personal en un fichero en una carpeta de binarios escondidita y organizada. Y si tenemos la CLI instalada, pues simplemente bicep de compile y el fichero que queremos de entrada, ¿vale? Y eso nos generará un único fichero bicep. Y desde cero, pues yo creo que es bastante simple empezar con bicep y cada vez se están poniendo más esfuerzos, por lo que yo veo, en que sea simple. En un principio, lo único que necesitamos, el único requisito mínimo es el Azure CLI y opcionalmente, si queremos, la CLI de bíceps y la extensión de Visual Studio Code. La extensión de Visual Studio Code siempre la recomiendan mucho y luego veremos por qué es importante, porque nos va a proveer de lo que hemos hablado al principio, de las ventajas de tipado, IntelliSense, ver si nuestra síntesis es correcta, también nos va a dejar utilizar linters, visualizar un poco en un esquema que vamos a desplegar, está bastante bien. Y luego, últimamente también se están centrando mucho en tutoriales en Microsoft Learn para que aprendamos un poco a cómo jugar con Bicep. Y tenemos una página de Bicep Playground, que lo llaman, que es para empezar a probar sin necesidad de instalar nada. Y podemos ver en pantalla partida, a la izquierda, como hemos visto antes, parecido Bicep, y a la derecha su equivalente en ARM. Luego tenemos muchos recursos que la comunidad está haciendo. Aquí os dejo algunos de ejemplo, ¿vale? Luego estas diapositivas van a estar disponibles. Y pues para integración continua y despliegue continuo tenemos acciones de GitHub, tenemos tasks para Azure Pipelines, para Azure DevOps y otros que tendrán otra audiencia para los que les guste PowerShell, un módulo de PowerShell para que nos proporcione instrucciones de bicep y luego soporte para NeoBeam, para los que les guste este editor. Vale, y llegados a este punto de la presentación, vamos a ver un poquillo cómo funciona todo esto. ¿Vale? Si os parece, tengo aquí preparado un ejemplo que está público, luego os enseñaré en GitHub. Vale, y tengo aquí para empezar en ARM Templates. Esto lo voy a borrar. Tengo un ejemplo de plantilla ARM, ¿vale? Que va a desplegar un container app, ¿vale? Como vemos es bastante extenso, tiene bastantes valores. Los container apps han salido recientemente, ¿vale? Y por aquí veremos en imagen. Vale, la imagen que vamos a desplegar en este container app va a ser un Hello World de Microsoft, ¿vale? Entonces, por probar cómo va esta decompilación de bicep esta decompilación de ARM template a bicep, vamos a hacer una pequeña prueba. ARM templates, container app, vale. Y tenemos nuestro fichero de parámetros, ¿vale? Y nuestra template de ARM de siempre. Entonces, simplemente nosotros con AZBicep decimos decompile azuredeploy.json
¿vale? Nos saca warnings que decirme si se ve bien o no. Vale. Siempre nos va a sacar esto, ¿vale? Que igual necesitamos fixear los warnings o los errores generados en los ficheros biceps. O la decompilación puede fallar de forma completa. ¿Vale? Podemos reportar errores. Aquí vemos que nos ha sacado 2 warnings, pero bueno, en un principio lo intenta hacer lo mejor que puede. Vale, y este sería el fichero bicep que nos ha generado a partir de esa template ARM. Como vemos, cada parámetro con su descripción. Luego veremos qué son estos decoradores. Vale. Luego entramos a la declaración de recursos que veremos ahora. Declaramos un workspace de Log Analytics, un Kube Environment o un Container App Environment y un Container App. ¿Vale? Y al final nos va a devolver como output el dominio donde se despliega este Container App para que podamos hacer directamente. Entonces, por hacer la prueba de cómo se desplegaría este fichero bicep, tengo aquí el comando de referencia, ¿vale? Lo que podemos hacer es template file sería azure deploy.bicep y esto lo va a tragar y lo va a volver a compilar a ARM y se lo va a comunicar al Azure Resource Manager, ¿vale? Lo que podemos hacer antes de, como hemos visto en las slides, yo le quito el create y le pongo what if y esto es similar al Terraform plan, ¿no? Nos va a decir qué haría, ¿vale? Si esperamos unos segundillos, nos sacará aquí todo el plan, entre comillas, que evalúa Azure Resource Manager que hay que desplegar. ¿Vale? Aquí lo vemos. Vale. Aquí vemos que va a crear un nuevo Workspace de Log Analytics, un Container App y un Kube Environment. Y luego otros recursos que son ignorados que tengo en ese grupo de recursos. Vale, pues ya que una vez estoy seguro, puedo cambiar el what if por create y inicio el despliegue. Vale, me sigue sacando los warnings. Esto lo vamos a dejar corriendo, si os parece, y vamos a ver un poco más en detalle la sintaxis de bicep. Vale. Aquí esto es un ejemplo de un app service que va a estar enlazado a una base de datos SQL y va a tener una application insights. Vale, nosotros los ficheros de bicep van a estar estructurados de la siguiente forma. Vamos a empezar por los params, que son valores que pueden cambiar en diferentes despliegues. ¿Vale? Por eso tenemos un fichero de parámetros que opcionalmente le podemos pasar al comando de group deployment create. Este fichero de parámetros pues va a sustituir estos parámetros que aquí definimos. Vale. Admite decoradores. Estos decoradores pues no son de gran utilidad para, por ejemplo, definir qué valores vamos a permitir. En este caso, como en las plantillas ARM o con Terraform, pues el SKU va a estar entre F1 o D1, ninguno más. Por ejemplo, podemos especificar que es de tipo string y que no va a poder tener de longitud menor que 2 o mayor que 2, ¿vale? Y también le podemos proveer de una descripción. Y respecto a los parámetros, pues poco más. También podemos declarar con el decorador secure que este es un valor sensible, ¿vale? Y va a intentar tratarlo, bueno, va a tratarlo como tal, ¿vale? No lo va a enseñar en los logs, no van a aparecer en los deployments, no queremos que aparezca, solo se lo vamos a proporcionar y él lo tiene que manejar de manera segura. Simplemente. Y esos serían los parámetros.
Luego lo que podemos tener, esto es opcional, es variables, solamente para hacer más legible el código, ¿no? Y encapsular expresiones complejas. Por ejemplo, ¿cómo se va a llamar mi hosting plan? Pues aquí vemos que estamos haciendo una interpolación de strings para que el nombre del hosting plan, si lo creamos ahora, sea único. Mi nombre de base de datos, el nombre del SQL Server, el nombre de sitio web. Y aquí podríamos hacer todas nuestras declaraciones de variables e incluso pues no sé, definir todo lo que vamos a necesitar para luego utilizar en los recursos. Después de las variables, lo que nos encontraremos son resources, ¿vale? Que son la definición de recurso a desplegar y que van a tener un nombre simbólico. Este nombre simbólico, una vez hayamos declarado este resource, podemos hacerle referencia y vamos a conseguir acceder al mismo y pedirle, por ejemplo, sus outputs o, por ejemplo, sacar el SQL name si después este recurso lo necesitamos. Vale. ¿Y cómo sabemos qué recurso es cuál? O sea, ¿cómo sabemos que para desplegar un recurso de SQL Server necesito poner aquí Microsoft SQL Servers y un versionado? Esto es similar a la documentación de Terraform, ¿vale? Aquí en Bicep y ARM Templates, en la documentación de Microsoft, pues podemos buscar, como veis aquí a la izquierda, entre todos los recursos que tiene Azure y siempre nos va a salir ya con preferencia un ejemplo de cómo hacerlo en Bicep, por encima de ARM, ¿vale? Le están dando prioridad. Y las diferentes versiones del API las podemos ver aquí. Pero por defecto, si vamos a crear un recurso nuevo, pues siempre borrarse el escenario donde no utilicemos la última versión del API. ¿Vale? Aquí nos van a poner un ejemplo y vamos a poder ver las propiedades, cada una en su apartado y, por ejemplo, ejemplos que podemos lanzar a Azure con un simple clic. Esta sería la forma de buscar los recursos que nombre tienen dentro del Azure Resource Manager y el versionado de API que le vamos a poner. Vale. Volviendo al ejemplo, ¿vale? Este sería nuestro SQL Server. Le vamos a dar un nombre, unos tags, unas propiedades, que son las mínimas requeridas, el login y el de administrador y su password. Luego, los resources pueden tener decoradores, está contemplado en la especificación del lenguaje de Bicep, ¿vale? En este momento solo tenemos un decorador disponible en esta última versión que es patch size, que lo que hace es, según el número que le definamos dentro, va a desplegar, en este caso, dos recursos de este tipo concurrentemente. ¿Esto para qué nos puede ser útil? En este caso, como veremos ahora, no tiene mucho sentido, es solo para ver en esta demo, pero nos puede ser útil si queremos, por ejemplo, realizar un cambio en nuestra infraestructura en una base de datos que está siendo utilizada. Le decimos que a Bicep que realice un cambio de uno en uno, entonces podemos cambiar un recurso de base de datos y cuando esté OK y arriba, Azure Resource Manager cambiará el otro y así no tenemos pérdida de servicio. ¿Vale? En los resources también, como vemos aquí, podemos utilizar tanto condicionales como loops, ¿no? Como bucles. Perdón. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente estoy haciendo un bucle de 0 al 4, voy a desplegar diferentes bases de datos SQL y va a desplegar primero 2 y luego otras 2, ¿vale? Porque le he dicho que el batch size es de 2. Perdón. Luego, vale, vamos a crear reglas de firewall para que pueda comunicarse con otros recursos de Azure. Nuestro hosting plan, tampoco voy a entrar muy en detalle. Y luego nuestro website
¿vale? Que aquí, por poner un ejemplo de condicional, se podría establecer justo detrás del igual, donde ponemos el nombre del recurso. Pues, por ejemplo, si no nos han proporcionado un nombre para el website, pues no lo despliego. Solo lo despliego si es diferente de null. ¿Vale? Luego connection strings, pues para conectar la base de datos a nuestra app service y una application insights. Sin más, esto pasa un poco por arriba, ¿vale? Pero luego lo tendréis disponible en GitHub. Y luego lo último que nos vamos a encontrar va a ser los outputs. En este caso yo quiero devolver el hostname de mi sitio web para poder acceder, simplemente. ¿Vale? Entonces tengo por aquí la referencia, es un poco más larga, ¿vale? Pero en el fondo lo que voy a hacer es lo mismo, a Z deployment group create, mi grupo de recursos, mi plantilla bicep, mis parámetros, ¿vale? Los parámetros, aquí aunque se vea la password, va a durar poco este SQL Server. Los parámetros se especifican igual que con las plantillas ARM, ¿vale? Pero tampoco tiene mucho misterio. Al fin y al cabo es un objeto parameters, ¿vale? Donde definimos en JSON las diferentes variables y su valor. Entonces, el anterior ha terminado, ahora lo veremos. Y voy a ir también desplegando que ya estaba redactado en Bicep, y vamos a ver cómo se ha comportado con todo. Perdón. Vamos a ver cómo se ha comportado con todos los condicionales, bucles y demás que hemos puesto, ¿no? Service. Y ahora sí que me debería dejar. Vale. Esto está corriendo y yo si me vuelvo a mi grupo de recursos, vale. Este ACR y este template spec ya los tenía creados y lo que me ha creado antes, que hemos hecho la decompilación de la template ARM al fichero bicep, es esta container app que está dentro de este environment y asociado a este Log Analytics Workspace. ¿Vale? En un principio todo se ha desplegado correctamente y yo si accedo aquí me debería cargar una página de Hello World de Azure Container Apps, que es la imagen Docker que le hemos dicho que queremos desplegar en este Container Apps. Ahora igual al inicio es un poquito lento el primer acceso, ¿vale? Pero nos sale aquí la demostración de que hemos desplegado correctamente. Vale. Vamos a ver, esto sigue corriendo, ¿vale? Y aprovechando que sigue corriendo, bueno, os voy a enseñar dos cositas que nos proporciona la extensión de Visual Studio Code de Bicep. Una es la visualización de recursos. Yo puedo darle o bien aquí a este iconito de arriba o bien aquí y abrir el visualizador. Y lo que me va a sacar es una previsualización, ¿no? Un esquema de todo lo que vamos a desplegar. ¿Vale? Entonces, y cómo están relacionados los diferentes recursos. Entonces, veo que por aquí tengo una App Insights, un website que va a estar asociado a un hosting plan, unas connection strings que están asociadas a estos dos recursos, ¿no? Vamos a definir a nuestro website una connection string para el SQL Server. Este SQL Server va a tener unas reglas de firewall y va a haber una serie de bases de datos. Nos lo marca ahí como un array. En un principio no nos marca cuántas, pero podemos identificar que va a ser de una o varias. Vale. Otra cosa interesante de la extensión, bueno, como vemos, tenemos aquí, si nos ponemos encima de cositas, nos va diciendo, sugiriendo que nos va proporcionando insight. Y luego en nuestro workspace podemos definir un fichero
bicepconfig.json, ¿vale? Que nos va a permitir configurar el linter. Bicep tiene un linter por defecto, pero nosotros podemos, de las reglas que hay por ahora, que no hay muchas, decirles cuáles consideramos que son error, cuál es info, cuál es warning, ¿vale? ¿Qué reglas queremos considerar como error, como warning, como info? De momento solo hay estas. Vale, pues por ejemplo, el de no tener variables sin utilizar, el de preferir la interpolación de strings, el por defecto hacer todos los parámetros seguros. Vale, cosillas de esas. Luego veremos más sobre este fichero. Vale, y este deployment ha acabado, ¿vale? Si nos vamos a mi grupo de recursos, ¿vale? Vamos a ver que efectivamente ha desplegado 4 bases de datos. Aquí las vemos. 1, 2, 3, 4. Un SQL Server, mi hosting plan, el website, el SQL Server y... el Application Usage está aquí arriba, ¿vale? Entonces no me falta nada. ¿Vale? Y si yo accedo al output, ¿vale? Aquí tengo mi app service y como no le hemos dicho que nada que desplegar, pues tenemos lo de por defecto. Vale. Vale. Y por último, y relacionado con la modularización, ¿vale? Tenemos muchas formas de definir módulos y hacer referencia a los mismos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? En Bicep que va a desplegar un storage account, va a desplegar varios contenedores haciendo referencia a diferentes módulos de diferentes maneras y un file set, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el nombre del storage account, el container name, que por defecto va a ser logs. Aquí me creo 3 variables para el resto de los containers. La localización y el nombre del file share, ¿vale? Aquí nos creamos nuestro recurso de storage account y aquí entra lo interesante, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer referencia a otro fichero Bicep usando una path relativa. Yo aquí en la carpeta Saref tengo este fichero blockcontainer.bicep que tiene 2 parámetros que necesitará que se los pasen, ¿vale? Que es el nombre del storage account donde se tiene que desplegar y el nombre de ese contenedor. Entonces, yo aquí podría establecer más cosas, como por ejemplo las tasks que quiero que tenga sí o sí, o forzar ciertas cosas para mantener una nomenclatura, políticas de mi empresa o de mi proyecto, ¿vale? Entonces, haríamos referencia siempre a módulos para crear los diferentes recursos. Eso es un poco lo que quieren con esta modularización, ¿vale? Entonces, podemos hacerle referencia usando una path relativa absoluta. Aquí voy a crear un blob container, podría crear más cosas, pues se llama módulo, le va a pasar los parámetros que él requiere, el módulo, y le voy a decir que depende, ¿vale? del storage account, porque al estar en un módulo, en un principio, o al menos de momento, no va a saber interpretar que depende de este storage account. Si estuviese en el mismo fichero Bicep, sí que haría esa relación, pero en un principio no la detecta, ¿vale? Vale, pues tenemos la forma 1 de crear nuestro container con un fichero local. Luego podemos hacer referencia a un módulo de Bicep, un fichero Bicep, subiéndolo a una ACR, ¿vale? A una ACR Container Registry. Esto ha salido hace poco. Puede que lo veáis un poco raro, pero sí, podemos republicar ficheros Bicep a una ACR, ¿vale? Con el prefijo BR. Este ACR yo ya lo tengo creado, ¿vale? Y esta path de Bicep también es obligatoria, de Bicep Módulos. Y le voy a dar un nombre y una versión, ¿vale? Entonces,
puedo hacer referencia en un principio. Ahora veremos cómo se publica, pero puedo hacerle referencia. Vale. Luego también puedo hacerle referencia a un módulo bicep publicado en un private, en un ACR, ¿vale? Con un alias, ¿vale? Porque esto puede dar lugar a confusión. Pues esto es lo mismo que esto de abajo, ¿vale? Que demo modules storage v1. ¿Dónde está este alias y por qué me lo está reconociendo y no me está dando error? En este bicepconfig.json, aparte de los analizadores, el linter, puedo declarar aliases de módulos y le voy a decir aliases, y me lo sugiere. Estos son bicep registry módulo de aliases. Tengo mi demo registry, que va a ser este, mi ACR. Tengo otro alias en el que le digo el registro y el path, donde va a estar almacenado. Entonces solo tengo que decir el nombre y la versión. En este caso, perdón, aquí. En este caso, utilizo el que me da el path para solo explicarle el nombre y la versión. Otra forma, haciendo referencia a una template spec. Como hemos explicado en las slides, se puede utilizar template specs. Entonces digo, voy a utilizar también con un alias una spec que ya tengo subida, se llama blob container y su versión 1. Aquí tengo, ¿vale? El spec definido con TS. Digo que está en esta suscripción, en este grupo de recursos. Y si nos vamos al portal de Azure, veréis o habréis visto que la tenía ya creada desde un principio. Esto es un template spec de los de siempre, ¿vale? En ARM. Vale. Y esto sería, por ejemplo, 4 formas diferentes de crear lo mismo, pero poniendo el módulo en diferentes sitios y no sé, nos da diferentes alternativas para los requerimientos que nosotros tengamos. Igual queremos guardar todo en un ACR y que todo el mundo despliegue recursos que ya estén predefinidos con unos tags, con lo que sea, ¿vale? Para seguir una nomenclatura, para forzar una política de empresa o de proyecto, lo que queramos. Y podemos hacerlo con template specs y con ACRs, que ha entrado hace poco. Entonces esto podemos desplegarlo. Y mientras vemos lo que he hecho para subirlo a la ACR, ¿vale? Aquí tengo mi ficherito de creación de la ACR. Esto, si quisiéramos, ya podríamos tenerlo creado de base, pero bueno, es un Microsoft Container Registry. Le paso una ACR name, la localización y el SKU, y saco como output el login server, que sería la URL completa, ¿no? Donde está ese ACR. Entonces, yo aquí tengo un script de PowerShell, pero que en realidad lo podríamos hacer vía consola, todo esto, que va a crearnos con el comando de siempre ese ACR, va a coger el output del login server, ¿vale? Y publica lo que teníamos en SARE, ese módulo del blob container, al ACR. Y con esto ya se nos queda publicado en... Aquí vemos, este era mi ACR. Vemos aquí que tengo un repositorio bicep modules storage. Y en el tag v1 pues tenemos la referencia al artefacto, que es un fichero bicep, al fin y al cabo. Fichero JSON. Como digo, esto se incluyó hace poco. Vale, esto último ya ha terminado. Entonces, vamos a ver aquí lo que teníamos. En un principio debería de ser refresh, un storage account, ¿vale? Que lo tenemos aquí.
deberíamos tener un file share. Aquí lo tenemos. Y una serie de contenedores, cada uno desplegado haciendo referencia a un módulo de un lado y de otro. Y como vemos, pues ha creado cuatro contenedores de logs tipo blog correctamente. Vale, y creo que no me dejo nada. Todos estos recursos los vais a tener disponibles por si queréis jugar con ellos y cada uno tiene referencias, ¿vale? De cómo compilarlos o de compilarlos y cómo desplegarlos en Azure, usando la Azure CLI. Y vale, por mi parte, bueno, pues esto es lo que hemos entrado un poco en harina con Bicep y espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo y gracias a todos por asistir. Aquí os dejo dos enlacitos, ¿vale? Para que se pueden escribir fácilmente y os harán referencia al repo público que tengo en GitHub con todo esto y a la presentación, ¿vale? Que también está por aquí publicada en GitHub Pages. Así que nada, muchas gracias a todos. Vale, pues muchas gracias, Raúl. Bueno, pues acaso no hay preguntas, pero yo sí que tenía una. Está muy chulo, quiero decir, ya hemos hablado también antes que también pues tiene su target, ¿no? De cuándo usarlo, cuándo no. Pero yo una de las cosas que se me ha venido a la cabeza de, hostia, ¿esto cómo se podría hacer? Te pongo un poco, si por ejemplo tienes, como dijéramos, dos proyectos que están en dos pipelines distintas, entonces en uno, por ejemplo, creas una infraestructura que, por ejemplo, una base de datos o, por ejemplo, en este que has creado un ACR y en el otro proyecto, que está en repo separado, todo separado, quieres usarlo. Entonces, yo en Terraform, por ejemplo, pues al final tienes los stages y puedes hacer referencia a estados de diferentes proyectos. ¿Aquí te has visto con eso? O sea, o has visto cómo hacerlo? No sé si me he explicado. Sí. Sí, o sea, si quieres hacer referencia a recursos ya existentes, por ejemplo, de otro proyecto, ¿vale? Puedes, aquí no lo he puesto, pero lo veréis en la documentación de Bicep. Existe un keyword, que no sé si te estarás refiriendo a esto. Yo puedo poner que esto ya existe y puedo hacerlo referencia y puedo sacar de aquí todos sus valores. O sea, se hace referencia directamente a lo que sería la ubicación de ese recurso. Eso es. Y ya lo que existe para que no lo creen. Y para poderlo aprovechar. Por ejemplo, si es una base de datos que existe y quiero sacar su conexión string, le digo existing, le pongo aquí el nombre simbólico y lo puedo utilizar. Entiendo que te referías un poco a eso dentro Sí. de... Claro, pero claro, exactamente. Sí, que sería, claro, ahí sí que tendrías que ponerle los nombres o lo que sea para que pueda encontrarlo, ¿no? Claro, tendrías que poner los nombres para que pudiese encontrarlo y si estamos hablando ya de grupos de recursos diferentes, se complica un poquillo porque tendrías que utilizar una variable que se llama template scope para que cambie el scope, porque aquí siempre, si nos fijamos, le hemos dicho el resource group, tendríamos que cambiarle el scope para decirle esto existe, pero está en esta suscripción o en este grupo de variables. Ajá. Muy bien, muy bien. Es que tengo para algún ejemplillo, que bueno, no creo que eso, sí que hice algún ejemplillo hace ya bastante con plantillas ARM y sí que es un dolor. Digo, bueno, si me apetece cacharrear con Bicep, pues bueno, igual es una buena forma, ¿no? Además, sí que me ha gustado eso, ¿no? De que se puedas importar lo que es la plantilla que ya tenías y partir a partir de ahí. Sí, sí. Eso es. Yo creo que, bueno, como han llegado ahora, que Terraform ya existía y han visto cómo funciona y cómo está hecho, y Pulumi también, pues se están aprovechando un poco, ¿no? de ya ese conocimiento, de ese terreno que Terraform ha explorado y parten de esa base. Pues mientras hablábamos ha venido aquí una pregunta que dice, para correr una pipeline,
¿Se puede usar una tarea de AZCLI o tiene que ser sus propios tasks? Se puede correr directamente a AZCLI, como estamos haciendo aquí. O sea, no tienes por qué activar o instalar en tu Azure DevOps las tasks de Bicep. Puedes hacerlo con AZCLI directamente. Pero si quieres, no sé, darle otro uso, utilizar el build o parámetros adicionales, puedes hacerlo con la GUI de Bicep. Eso ya a gusto de cada uno. O sea, digamos que como hemos visto antes, es un paso que podemos saltarnos y dejarlo en manos de la AZCLI. Bueno, pues no veo ya más preguntas por ahí. Pues nada, simplemente darte las gracias a ti por contarnos cositas sobre Bíceps. Y bueno, y gracias también a todos los que habéis estado ahí viéndolo y simplemente, pues nada, pues que hemos empezado la marchica y bueno, iremos haciendo así eventillos, probablemente sigamos en online. Pues bueno, pues ya iremos anunciando cosillas, que sí que hay alguna cosilla por ahí en el tintero. Y nada más. Nos vemos en otra. Y que se anime la gente a dar una charlita. Que aquí estamos, nada, en familia. Eso es. Venga. Gracias a todos.